Pues quisiera compartir con ustedes pues unas reflexiones a propósito de lo que se me ocurrió trabajar en esto y es pues lo que quería compartir. En el trabajo le llamamos cruzar líneas difusas, dimensiones y prácticas de legalidad entre la frontera México-Estados Unidos. Y lo primero que quisiera situar, pasarla, es pues un poco la parte de transiciones en los estudios sobre fronteras, cómo las fronteras han transitado en temas y enfoques que corresponden con realidades espaciales donde se sitúan, y cómo en el continente americano y en la composición de diferentes regiones. De ahí la discusión que ha transitado desde la comprensión geográfica y territorial de Brigham a las ciertas tipologías de Hudson en fronteras y el anclaje de las limitaciones de Estado-Nación de Doman y Wilson, para posteriormente hacer un énfasis en las interacciones sociales y culturales que configuran estos espacios. Anderson, Down y Newman aportan desde una mirada cualitativa estudios orientados a las subjetividades, prácticas y relaciones de poder, elementos que son considerados. Ante una comprensión de la frontera que se actualiza por fenómenos y condiciones situadas, su estudio demanda no solo identificar características territoriales, económicas y poblacionales, sino aquellas relaciones de poder que transforman la vida en estos espacios, siendo algunas las prácticas entre lo legal y lo ilegal. Adelante. Bueno, yo tomé mucho, y creo que varios que hicieron también trabajos sobre el tema de fronteras, el trabajo de la geógrafa Lía Machado. Me parece que es muy importante su trabajo, no solamente porque sitúa a varias experiencias de estudio para América Latina, desde una mirada muy interesante de geopolítica y geografía, sino también porque ella nos plantea interesantes perspectivas en el trabajo. Por un lado, esta relación entre lo legal y lo ilegal, y la perspectiva de diferenciar las nociones de límite, asumido como instrumento de separación entre unidades políticas soberanas, y la parte de territorio también, lugares con estatus especial para llevar a cabo cierto tipo de relaciones o interacciones económicas. Ella habla de territorios objeto, zonas libres, por ejemplo, paraísos fiscales, entre otros. Creo que ella sitúa en el análisis muy bien lo que tiene como particularidad las zonas de frontera. Y en estas cuestiones pues aparecen tres elementos importantes que Lía Machado analiza en otro trabajo con Reyes y Regó. Esas son nuestras perspectivas que dan un carácter importante y sobre todo la temporalidad de respuestas a nivel local y regional en los cambios de elementos que configuran la geografía económica de las zonas de fronteras. Ahí habla un poco de la simbiosis entre actividades económicas legales e ilegales. Ha sido un trabajo importante para algunos casos de América Latina. Y, adelante. Y cómo los espacios de frontera constituyen en este diagrama pues una relación de muchas dinámicas de interacción entre el límite internacional y cómo esto tiene también perspectivas de relaciones a nivel subnacional, internacional, regional y distintas relaciones y cruces en estas perspectivas. Esta es una mirada interesante que nos plantea Lía Machado en su trabajo y de un horizonte interesante para estudiar la frontera México-Estados Unidos, sin duda. La frontera México-Estados Unidos, pues considerar importante su extensión como una de las más grandes del continente, 3.300 kilómetros que van del Golfo al Pacífico, una gran diversidad social en muchos sentidos y una población de la franja fronteriza de 15 millones de personas, importante en términos poblacionales, en términos sociales adelante. Y particularmente la frontera pensada como 10 pares de ciudades, prácticamente la población de la frontera México-Estados Unidos es una población urbana, 36 municipios, pero 10 pares de ciudades, en algunos casos la ciudad mexicana es más grande, en otros casos la ciudad mexicana lo es. En esta configuración de las 10 ciudades, teniendo como las ciudades más grandes en tamaño poblacional del lado mexicano, Tijuana, y del lado de Chihuahua, Ciudad Juárez. A su vez, San Diego y El Paso del lado Estados Unidos. En esta configuración es muy importante porque pues, parte de las dinámicas importantes de la interacción con nuestros vecinos se dan en esta perspectiva de las 10 ciudades pares, ciudades gemelas, algunos le llaman, y constituyen entonces la gran dinámica de relación que tenemos con los Estados Unidos. La parte importante, bueno, tenemos 53 puntos de cruces fronterizos. Nuevo León no se quiso quedar lejos y se creó hace
no muchos años, no mucho tiempo, una cruce fronterizo, que es Ciudad Nahua, Nuevo León, y tenemos 53 cruces fronterizos, que es la interacción en distintas dimensiones de nuestro flujo con Estados Unidos. En distintas modalidades los cruces se han sofisticado de acuerdo a cuestiones de seguridad y de facilidad para algunos ciudadanos que pueden cruzar de manera más rápida a través del sistema Sentry, entre otras cosas. Entonces nuestra interacción es muy intensa, particularmente en el caso de Baja California. Adelante. Tenemos un cruce, adelante por favor. Baja California tiene pues la frontera más pequeña, son 251 kilómetros de distancia. Solo la distancia entre Tijuana y San Diego es de 41 kilómetros, pero en esos 41 kilómetros se producen 30 millones de cruces anuales y 80 millones de vehículos por año, lo cual habla de la dimensión de interacción que tenemos en esta región, con las modalidades de cruce distinto, de sur a norte. En esas que les estoy presentando, tenemos una modalidad nueva que es el pase médico, tenemos otra modalidad nueva que es el cruce de aeropuerto a la ciudad, sin salir del aeropuerto uno puede cruzar ya a Estados Unidos, y es una interacción muy intensa que tenemos con nuestro vecino. Sin duda, parte importante de de nuestra interacción es estos flujos transfronterizos. Generalmente se piensa que los flujos transfronterizos y sobre todo la relación de lo ilícito y lo ilegal va de sur a norte. Yo diría, ahora vamos a ver algunos casos, que esto no es así. Hay muchas perspectivas distintas respecto a esto. Sin embargo, también hay muchas diferencias cuando hablamos de Baja California y California o si hablamos de Texas y Tamaulipas en términos de la interacción y los flujos que esto tiene lugar. En el caso específico de la frontera Tijuana y San Diego, la cotidianidad transcurre en el orden y lo incierto, el control y lo clandestino. Aunque ciertos flujos son legales, son identificables gracias a los dispositivos de registro de infraestructura de vigilancia y seguridad que administra el cruce de personas y mercancías. La transgresión ilegal es una condición que está presente en el día a día de los puertos fronterizos, como nos comentaron hoy por la mañana. La acción de transgredir esta zona de frontera se puede identificar en al menos dos condiciones. La primera, como experiencia encarnada, es decir, que le sucede al cuerpo, en tanto que la transgresión implica distintos efectos para quien lo identifica y lo contiene, como para quien lo planea y lo realiza. Y en segunda, como experiencia situada, ya que la transgresión adquiere matices distintas si el tránsito se realiza de sur a norte, de norte a sur o en cualquiera de las dos direcciones que traspase límites internacionales. De modo que las zonas fronterizas como la de Tijuana y San Diego, los sentidos de transgresión se superponen y confunden, siendo que para quien resguarda el límite fronterizo de sur a norte es un deber y una misión evitar la transgresión, pero para quien busca atravesar la frontera es un desafío a superar, sea legal o ilegalmente. También pensar la transgresión en referencia al cruce de norte a sur, conlleva otro conjunto de elementos y aspiraciones, ya que para la población que no es de Estados Unidos, el cruce de frontera implica ajustarse a un orden y a un conjunto de reglas del lado americano. Por el otro contrario, para quien realiza el cruce de Estados Unidos hacia México, muchas veces busca alejarse de esas mismas reglas en el país vecino. Creo que es una condición muy particular que se vive muy cotidianamente en la frontera Tijuana-San Diego. La diferencia entonces, decíamos, eran los flujos, y aquí hay una parte interesante en esta percepción donde hay una diferencia importante en situar entre lo informal, lo legal y lo ilícito, como algunos trabajos ya lo han comentado anteriormente. Esta necesidad de percepción que tiene el Estado y que tiene la sociedad de manera distinta, y Van Schedden lo plantea como una diferenciación conceptual en los términos legal e informal. En el caso de actividades ilegales, las define como las que se desafían la autoridad jurídica formal, pero son ilícitos si desafían la autoridad social informal. Y esto es una variante importante a la hora de analizar lo que sucede en las fronteras. Estos son tan solo algunos de los elementos que tienen restricción o prohibición en los flujos sur y norte. Por supuesto, el tráfico de heroína, cocaína y otras drogas parafernales, el tema de inmigrantes indocumentados, cada vez más controlados por el crimen organizado en términos del tráfico, el tráfico de personas y el tráfico de trata, la trata de personas. Hay un elemento importante del flujo sur a norte, que es el tema de los medicamentos. Muchos residentes fronterizos de Estados Unidos vienen a las ciudades fronterizas, particularmente a Tijuana, a hacer un supermercado de medicamentos. ¿Por qué? Porque es muy abierto el sistema de compra de medicamentos.
me comentaba un distribuidor de mayoría de medicamentos que hay productos que en Tijuana representan el 50% de la producción que tiene México de esos medicamentos. Entonces, Tijuana no puede consumir el 50% de todo lo que hay en el país, sino tiene que ver con este tráfico de algunos medicamentos que tienen un uso en los Estados Unidos. Por supuesto, la muy restricción de carne de cerdo y carne cruda, la histórica prohibición de puros cubanos, frutas y verduras, entre otros aspectos. Estos son aspectos que están limitados en términos del cruce de sur a norte, y en términos del flujo de norte a sur, por supuesto, el tema de armas y municiones, cannabis y otras sustancias psicoactivas, vehículos y llantas usadas, bajo ciertas restricciones el tema de mobiliarios, productos animales y vegetales que están bajo restricciones fitosanitarias, mascotas, animales y combustible, animales exóticos y combustible. Como ven, los aspectos de qué está prohibido y qué se introduce de un lado y de otro es muy distinto. Hemos estado viendo cambios importantes en términos de esto y cómo California también ha generado una economía de desecho que convierte después en algo que después les comentaré de mercancías que tienen una fase de ilegalidad y luego de legalidad. Sin duda, como se comentaba en la mañana, la frontera constituye un gran importante centro en el tráfico de drogas con 3 corredores, Pacífico, Centro y Golfo, con rutas muy definidas que prácticamente tienen a todas las ciudades, esas 10 ciudades de pares de fronteras que les había dicho, todas están impactadas. Hasta hace algunos años se decía que Piedras Negras era la ciudad blanca de la frontera porque no pasaba nada, pero ahora desde hace 10 años eso ya no sucede. Prácticamente las 10 ciudades de frontera están constituidas como rutas ya importantes del narcotráfico, divididos entre noroeste y noreste, y también esta diferencia de las rutas de tráfico constituyen también tipos de drogas hacia el este y al oeste, es distinto el tipo de drogas que se introducen de manera más acentuada. Pero bueno, no es el tema central de esto, decir exactamente que de los flujos tanto de norte a sur, pues siempre van a tener un elemento de posibilidades de cruce. Hasta hace poco tiempo los túneles eran el elemento de cruce pues muy extendido por toda la frontera, los túneles en las distintas ciudades muy cercanos siempre a las garitas de frontera, pero sobre todo el tema de corrupción de funcionarios públicos y de fuerzas policiales, que es un elemento que hace posible que muchas cosas crucen de manera formal por los puntos oficiales, por los puertos de cruce. Tenemos un elemento importante en términos de esto, que es la experiencia de… hay muchos productos, a mí se me ocurrió, fue difícil elegir, porque les decía yo, en el caso de Tijuana San Diego, hay muchas cosas que están en un horizonte un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, pinturas, van a decir, ¿qué tienen que ver las pinturas acrílicas en el comercio y en la relación binacional? Bueno, pues muchas de las pinturas que se venden en las grandes tiendas de los Estados Unidos y muchas empresas constructoras tienen que comprar pintura en mayor cantidad de la que necesitan. Y como cuando ellos ya no tienen uso de esa pintura, para no pagar un impuesto que será muy alto y entrar en una ilegalidad porque no se puede desechar tan fácilmente, constituyen entonces esas pinturas, regresan a las empresas que las vendieron, no se paga nada por cuando se regresa y esas pinturas pasan al lado mexicano a tener un valor legal, ¿no? Y cruzan la mitad de ellas en vía de contrabando y la otra mitad en impuestos. Este es tan solo uno de los productos, hay madera usada, hay muchos elementos, hay llantas, hay vehículos, por supuesto todos los que llaman vehículos chocolates, muchos de ellos son vehículos que no pueden circular ya en los Estados Unidos por razones de control de motores y contaminación. Entonces tenemos un elemento muy grande de un mercado de desecho que está en una frontera muy cercana entre la ilegalidad y que adquiere un elemento de formalidad cuando cruza ya la frontera de alguna manera. Una de las cosas que llama la atención más de esta parte tiene que ver con, ahorita les comento,
que es el tema de cannabis. El consumo de cannabis, pues hasta hace poco México y Baja California era el tránsito importante de cannabis para California. Esto ya cambió radicalmente, como también dijeron en la mañana. Desde la legalización del cannabis con fines medicinales en California, se generó una práctica muy interesante para la adquisición de cannabis. Si le dan la siguiente lámina. Los consumidores residentes de ambos lados jugaron un papel de consumidores transfronterizos, porque antes el cannabis iba del sur al norte, producido en estados como Chihuahua, y comercializado en San Diego. Desde la legalización del cannabis medicinal y desde la apertura de los dispensarios en San Diego, hicimos un mapeo de todos los dispensarios, prácticamente toda la ciudad estaban, inclusive en el puerto fronterizo, al lado del puerto fronterizo estaba uno de los dispensarios. Lo que hacía la gente era conseguir muy fácilmente la dosis, cualquiera la podía tener, siempre y cuando fuera mayor de edad. Y se generó entonces un comercio transfronterizo de cannabis. La gente lo compraba en San Diego y lo consumía en Tijuana de una manera particular, porque se compraba legalmente en Estados Unidos como cannabis medicinal, aunque la gente no lo requería como cannabis medicinal, sino lo requería para su consumo. Esto fue incrementándose, ahora ya hay un cannabis para uso lúdico, para uso no medicinal, y prácticamente hubo un cambio en los mercados del acceso al cannabis. Desde luego, cualquier residente de Tijuana tiene un acceso fácil para comprar cannabis de alta calidad a un valor muy alto, o seguir con el mercado que tiene de un cannabis contaminado o de mala calidad. Pero es uno de los elementos de gran incidencia y de gran cambio que tienen un valor distinto a la hora que vemos qué es legal y qué es lo ilegal. La otra parte, sin duda importante, tiene que ver con la compra de armas. La compra de armas es una cosa muy, muy sencilla de realizar para muchos de los americanos. Prácticamente son los requisitos y el acceso es, pues, inclusive a tiendas de conveniencia como el Walmart. Prácticamente, pues, esto ha generado, por supuesto, una historia donde la acción de comprar armas en Estados Unidos es legal, pero la acción de cruzarlas a México es ilegal. Sin embargo, esto es una cosa que existe en la forma, porque en la realidad vemos que el contrabando de armas ha ido en aumento de manera impresionante y exponencial. Adelante. Bueno, esta es una caricatura. ¿La dejas? Ah. Vamos a ver. Según la investigación, estuvo en una clínica psiquiátrica. Frecuentes problemas con el alcohol. ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush. Expresidente. Sujeto peligroso. O sea que no puede tener más de 3 armas. Cierra los ojos, Matt. Tengo una sorpresa. Bueno, era solamente para decir, el tema del contrabando de armas en Estados Unidos, pues es algo muy constante, que alimenta, pues, a la acción de quienes participan en el crimen organizado, y la frontera de California constituye aparentemente el 20% de la provisión de armas de fuego de alto poder para este crimen organizado y por supuesto también balas. Aunque… Pues, adelante. Aunque existen ahí de manera clara la información de que es ilegal las armas en México, ese es el letrero del lado izquierdo, es un letrero que está a menos de 1 milla del cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, del Chaparral. Sin embargo, y del lado mexicano, el SAT tiene su letrero también, donde dice que se produce introducir armas de fuego a México. De manera formal
eso es lo que sucede, pero de manera informal lo que existe es una venta ilegal de armas de manera muy impresionante. Porque es muy fácil después de comprar un arma pasársela a otra gente, revenderla, y esto genera un mercado muy grande que no solamente se queda en la frontera, sino la frontera es simplemente el lugar de paso. Algunas de ellas se quedan, pero la mayoría de ellas se van al resto del país. Estos son los elementos de esta relación entre lo legal y lo ilegal. Adelante. Otra cosa es, pues también, pasando a otro extremo, es la de ropa usada. En Estados Unidos existen grandes empresas dedicadas al tema de recolección de ropa usada, y muchos ciudadanos americanos para reducir impuestos van y entregan a Salvation Army, a Goodwill, a otras empresas, o la hacen de venta y de garage. Pero México tiene una prohibición por razones de salud pública y de saneamiento, y prohíbe el hecho de que estas mercancías entren a México. Entonces hay una acción legal permitida y formal en los Estados Unidos, inclusive con deducción de impuestos, y una acción de prohibición para el lado mexicano. Sin embargo, toda esta mercancía cruza a México y llega por medio de maletas, pacas, bolsas, y es un contrabando, una hormiga que genera una gran actividad y una gran provisión a gente de escasos, ya no solamente escasos recursos, hay gente de todos los sectores sociales en México. Parte de esta ropa se queda ahí en provisión de las ciudades fronterizas, pero también se traslada a otras ciudades del país. Es un fenómeno que se ve también en otras ciudades de América Latina, en Tacna, Arica, en los puertos de Chile con Bolivia, en Bolivia con Brasil, y es un elemento del contrabando de ropa usada que es prohibida por razones de sanidad, pero es contrabandeada de manera formal. Ya voy a terminar. Bueno, finalmente, yo les comentaba, hay una gran cantidad de productos que tienen este círculo tan cercano entre convertirse en legal y ilegal. En el caso de Tijuana, San Diego, son muchos realmente los componentes que acompañan a esto y que dan sentido también a la vida de gente de escasos recursos, porque es una economía del desecho donde esos recursos se convierten en algo útil para muchas razones, sean vehículos, sean electrodomésticos, sea la construcción de casas provisionales de madera. Muchas cosas tienen sentido a partir de esta relación entre el desecho, lo legal, lo ilegal y demás. Finalmente, decir que las fronteras no son límites inertes, sino son dinámicas y sujetas a la interacción de diferentes agentes que resignifican las prácticas de legalidad e ilegalidad. Que los sentidos de tiempo y espacio son diferentes en ambos lados de la frontera, como caso particular la frontera Tijuana-San Diego. Que las fronteras, al ser porosas, facilitan la existencia de circuitos que circunnavegan los límites establecidos en todos los sentidos. Que lo informal, lo ilegal y lo ilícito son tres componentes diferentes. Existe una tendencia a concebir que lo ilegal, lo informal y lo ilícito ocurre solamente de sur a norte. Como lo hemos visto, no es así, cuando en realidad hay un flujo bidireccional. Y finalmente, aunque las fronteras pueden ser espacios de hibridación, siguen siendo también espacios donde las entidades se afianzan, sean nacionales o regionales. Muchas gracias.